Estamos de vuelta. Excúsenme por el problema del internet. Eh, yo no sé, es un problema cada vez que lo tenemos. Va a tener que entonces que yo no sé qué va a pasar, qué está pasando, va a tener que reducir la velocidad. Según me están diciendo, me dije entonces aquí en el barrio donde estoy no aguanta 10 megas velocidad, si no yo tengo que bajarla a 5. Pero yo voy a poner una avería, a ver, entonces que me dice, después que después de bajarle entonces la velocidad, entonces si me funciona así, pero cuando yo tenía 2 megas, también me daba problema, así. Ahora yo no sé qué hacer ahora. Yo tenía 2 megas, me daba problema. Ahora tengo 10, el problema sigue. Pero la diferencia que hay entre 2 megas y 10 megas, porque cuando eran 2 megas, cuando yo hablaba, entonces la palabra cogió tiempo de llegar hacia ustedes. ¿Ok? Pero ahora, cuando son 10 megas, es más rápida. Usted me escuche con la palabra, cada palabra que yo digo, entonces me escucha de una vez. Recibe usted, llega a ustedes de una vez. Y por eso me gustan las 10 megas. Presentaba mis excusas a los que me estaban escuchando, mirando desde los 4 puntos, de los 4 ángulos de la Tierra, especialmente los que hablan español. Los contactos directos y los contactos indirectos. Okay. Como yo estaba diciendo que este mensaje no es un mensaje que yo elegí para predicar. A los que Dios nos llama, no puede predicar este mensaje. Porque va a sentir totalmente abandonado. Va a sentir totalmente abandonado, aislado, ¿verdad? Por los amigos, por los cercanos. Porque no puede predicarlo. Porque ese tiene que ser enviado por Dios directamente para hacerlo. Yo mismo entonces estoy haciéndolo porque estoy obligado a hacerlo. No producto de mi voluntad. La persona realmente, si tú, todavía, entonces, puede ser cristiano, pero predicador de este mensaje, no. Porque todavía, entonces, muchas personas quieren tener siempre, entonces, el mundo, mucha gente que lo siga. Bueno, yo también me gustaba también. Imagínate, yo soy hombre. Pero la obligación, entonces, ya me entró, yo no puedo, entonces, para mí, yo no puedo realmente complacer entonces a mis gustos naturales. De que sí, yo quería hacerlo, pero yo no puedo. ¿Ok? Yo no puedo. Porque los siervos de Dios están llamados para ser perseguidos. Y la única forma entonces viene la perseverancia. Y la perseverancia que es aquella que produce la salvación. Entonces la perseverancia realmente produce la salvación, pero la perseverancia viene de la persecución. Tú no puedes ser salvo sin ser perseguido. Es superlativamente imposible ser salvo sin ser perseguido. Es superlativamente imposible ser salvo siendo amigo del mundo, siendo amado por el mundo, por los amigos, por los cercanos. No se puede. Eso que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Que la persecución produce la perseverancia, la paciencia. Y sin la perseverancia no hay salvación. No es ir a una iglesia, no es ir a una congregación. No es ir a una congregación los domingos, los sábados, los viernes, los miércoles. No es ir entonces a una cosa, una desfile, ¿verdad? De sacos, de corbatas.
Es una cuestión de predicar la palabra, entonces ser entonces aborrecido, ¿verdad? Por los oyentes de esta palabra y por los que no están en el plan. Porque el hijo carnal es el que persigue al hijo espiritual. Cuando tú persigues a otra persona, entonces desear la muerte, que sea dañar su vida, en cualquier forma, tú eres hijo natural, tú eres hijo carnal. Eso que Dios Pablo dice. Vamos a volver a nuestro tema. Yo sigo diciendo, Dios ha creado, no solamente yo, solamente estoy diciendo por la Biblia, por lo que está escrito ahí, y lo que está escrito aquí, y nadie puede desaprobarlo, a menos que tú vengas entonces con un versículo del Nuevo Testamento para decir, entonces, mira lo que Pablo dice en contra de esto. Que no venga con palabras diciendo, entonces, bueno, según la opinión tuya, no una opinión mía, la opinión mía y la tuya no sirven. Es lo que dice aquí, entonces, el Nuevo Testamento, ¿eso qué sirve? Es por eso que entonces, bueno, por eso estoy diciendo, este mensaje no puede ser predicado, ¿verdad?, por las personas que no están llamados para eso, que no estén llamados para esto, o llamadas para esto. Dios ha creado dos tipos de vida. Dios ha dado dos tipos de bendiciones. Dios ha creado dos grupos de personas, tres. Como estaba diciendo, vamos a hablar de dos tipos de vida. A una vida natural, una vida terrenal, a una vida celestial, a una vida de arriba, una vida de abajo. Esta vida, la vida terrenal de la tierra, del mundo, del cosmos, tiene su contenido, tiene su naturaleza, tiene sus leyes. Tiene sus leyes. Oye bien, la vida de abajo tiene sus leyes, la vida de arriba tiene sus leyes. Muchos de los predicadores protestantes de este mundo confunden y ponen las dos juntas. Cuando a veces están hablando, ¿verdad?, de la cosa de la tierra, entonces la mezclan con la cosa de arriba. Eso no funciona así. No. Había dos árboles en el huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba al mundo entero, al mundo físico. Al mundo, si dice que el mundo que tú estás mirando ahí, el mundo, este mundo en el cual tú vives, esta naturaleza esta humana, el árbol del conocimiento del bien y del mal representaba a esta naturaleza, a este mundo, la vida, la tierra. Todas las ciencias que nosotros estudiamos en las escuelas, en las universidades, provienen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la cosa de la tierra. Se parecen, ciertas cosas parecen entonces a la cosa de la vida, del árbol de la vida, no, pero no son iguales. Entonces, el árbol de la vida que está dentro, que es en el medio del huerto, este árbol representaba entonces a Cristo, a la vida de arriba. Entonces Pablo habla de dos Adán, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán era de la tierra, entonces representaba representaba al árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual el primer Adán comió y recibió la facultad de distinguir el bien y el mal. Entonces, él recibió entonces las ciencias naturales del mundo, las cuales que nosotros estudiamos en las universidades. Todas esas ciencias vienen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, tú no puedes coger
el conocimiento científico del árbol, del conocimiento mineral, y entonces aplicarlo en el árbol de la vida. Eso no funciona. Tú no puedes ir a estudiar teología, que es una ciencia natural como medicina, y tú vas a aplicarla entonces en el árbol de la vida para convencer personas para la vida eterna. Eso no funciona. Teología es algo natural, igual que derecho, igual que medicina, igual que astrología, igual que otra cosa, natural. Eso para la gente asegurar entonces su cheque. Eso realmente queda veces tu cheque puede entonces hablar de Dios acerca hablar de Dios naturalmente. Teología habla de Dios, conocer Dios como de Dios natural. En las cosas que Dios ha hecho, teología puede entonces buscar definiciones de esto. Pero las cosas de revelar, que tienen que ver, las cosas misteriosas, teología no tiene saber nada de eso, solamente el Espíritu Santo. Esto, entonces, entonces son ingredientes del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida, este árbol tiene sus leyes. Entonces, el contenido o como la naturaleza de este árbol no puede ser conocida o revelada por teología, por ciencias humanas. Tú tienes que ser predicador, tú tienes que ser revelado, eso tiene que ser revelado o revelada por Dios y directamente a ti o a mí o a cualquier persona que él quiera. Es muy importante esto. El árbol de conciencia del bien y del mal, cualquier persona en la calle puede hablar de este árbol. Pero el árbol de la vida, entonces tú tienes que ser llamado directamente por Dios, porque si tú no llamas por Dios, porque realmente tú vas a darte por vencido, tú vas a salir huyendo, porque muchas críticas, muchos abandonan, muchas, entonces, bueno, ¿cómo se llama eso? Muchas pullas, muchas humillaciones y muchas cosas. La humillación de diferentes personas, entonces te van a abandonar, te van a criticar, te van a hacer de todo. Como ya, porque a veces uno es más cerca del mundo, no quiere que el mundo me abandone, entonces, bueno, yo dejo ya de hablar de esta vaina. Pero no es que tú dejes de hablar porque tú no puedes hablar, porque yo no puedo decir, tú no fuiste llamado para esto, o yo o cualquier persona. De esta vida. Una persona puede ser rica aquí y pobre arriba. Son dos vidas. La riqueza tuya no puede justificarte o justificar la posición espiritual tuya con Dios, delante de Dios. A veces una persona puede ser, por ejemplo, los apóstoles, ejemplo Pablo. Pablo espiritual porque era rico anteriormente, es decir, tenía dinero, era fariseo, con un hombre de cuarto. Pero cuando Dios lo llamó como apóstol del Nuevo Testamento, entonces el Antiguo Testamento, por el cual está matando a gente, está destruyendo, poniendo preso a los cristianos, Dios lo hizo abandonar para predicar por el testamento que Pablo aborreció, que Saulo como fariseo aborreció. Ahora Pablo debe amarlo. Pablo es el amante del Nuevo Testamento, y entonces el que aborrece el Antiguo Testamento. Porque no lo aborrece en sentido, entonces, bueno, violando el Antiguo Testamento, sino interpretar el Antiguo Testamento tal como era, tal como es. Tal como era, diciendo. Es decir, tú quieres ser rico, tener mucha riqueza, tener muchas cosas, muchas casas bonitas y muchas cosas adentro de su casa interior, es muy bonito y muy lleno de vaina. De vaina, entonces haciendo lujo, haciendo para que la gente vea que tú tienes una casa bonita, que tú tienes una jipeta bonita, que tú tienes, entonces adentro, entonces cosas tuyas son caras. Bueno, yo tengo un reloj, ese reloj caro, pues me regaló Galileo Voltaire, me regaló este reloj,
Entonces, porque era loco, cuando lo compraba, entonces loco, son jóvenes locos, entonces me dijo, yo creo, la única cosa cara que yo tengo en mi mano. Me regaló entonces uno de mis hijos, esos biológicos. Pero yo no, entonces que no me arropo entonces con cosas caras. ¿Y dónde yo consigo ese dinero? ¿Por qué no consigo dinero? ¿Dónde yo voy a conseguirlo? Entonces, y si yo lo conseguiría, no tendría, entonces no estaría acumulándolo en el banco tampoco. Porque muchas personas que están conmigo, están alrededor, entonces practicando, entonces tienen problemas económicos. Yo no puedo ser una persona que tiene esperanza para el cielo, o que yo sé que este mundo no es mío, que estoy pasando por aquí, y tener esperanza en cualquier momento yo puedo morir, yo muero en cualquier momento. Pero acumulando dinero, mientras tanto que yo tengo tantos hermanos alrededor de mí, la misma fe, mi esperanza, entonces yo teniendo mucho cuarto, entonces dejándolo pasar hambre. No, entonces realmente eso no es un corazón verdadero. Es una persona que no tiene esperanza del cielo. No tendría yo esperanza del cielo. Tengo entonces que pensar en otro, de lo que tengo. Si tú no hagas eso, realmente, entonces que no piensas en hablar tú, entonces bueno. La persona que no tiene, la persona que tiene algo, que tiene. Pero yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Vamos a seguir hablando. Tú puedes ser rico naturalmente, con muchas casas, muchos bienes, muchas riquezas, pero pobre arriba. Y pobre, no cualquier pobreza, pobre, porque cuando una persona está rechazada desde la fundación del mundo por Dios, entonces tú eres más que pobre. Es normal que pobre, más y más superlativamente, más que pobre. Y teniendo dinero. Vamos a leer esto para que tú veas. Muchas personas piensan que tener dinero entonces justifica entonces su posición espiritual con Dios. Es mentira esto. Vamos a leer. Vamos a leer primero en Romanos capítulo 9. Eso nunca vamos a tener que dejarlo atrás. Versículo 11, 12, 13 hasta 23, pero vamos a cogerlo cada uno en su tiempo. Vamos a hablar y hacer en el mismo momento entonces un curso gramatical en el orden natural. Eso no te permite entender eso tampoco, pero yo lo hago para los que son destinados para esto. Pablo dice, Romanos 9, 11 a 13. Vamos a leer a 13 ahora. Pues no habían aún nacido. Eso tiene que ver con más una persona, son dos personas, de dos para arriba. Pero en este caso son dos personas, dos gemelos. Yo no estoy hablando de Galileo y Natanael. Estoy hablando de dos gemelos, hijos de Isaac. Su abuelo era Abraham. Ellos existían antes del Antiguo Testamento. Aprende esto hoy. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Otro día. Pablo está hablando de dos muchachos que estaban dentro de la barriga de su mamá. Ellos no habían nacido todavía. Uno, ellos no habían hecho ningún mal, ni el bien, ni bien todavía. Los dos. No habían hecho ni mal ni bien. Estos dos, los dos. Isaac, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. No habían hecho ningún bien. Entonces,
el bien que la justicia humana reconoce como el bien, ellos no habían hecho ni nada de eso. El mal que la justicia humana reconoce o describe o cataloga como mal, ellos no habían hecho ninguno de eso. El mal que yo puedo hacer naturalmente bajo esta justicia humana, que pueden llevar preso. Este mal ellos no habían nacido todavía, no habían cometido este mal. Ok, escuche bien. Pues aún no habían nacido. Yo vuelvo a repetir esto, porque a veces cuando una persona está en una doctrina falsa, hasta sus reglas gramaticales se contradicen. Para que el mundo sepa, yo vuelvo a repetirlo, para que el mundo sepa, hablar un idioma y entenderlo en su sentido gramatical es otra cosa. El acento puede ser regional, el acento puede ser local, el acento puede ser nacional. Sí, tú me puedes condenar por mi acento, pero no me puedes condenar por mis construcciones gramaticales. La gramática es universal. Si tú no entiendas algo, entonces el gramatical, entonces en tu idioma, es decir, tú no entiendes el idioma en su forma intelectual, forma gramatical. Hablarlo es uno, entender su contenido, su construcción gramatical es otra cosa diferente. Ahí no hay color, ahí no hay haitiano, ahí no hay dominicano, ahí no hay puertorriqueño, ahí no hay americano, ahí no hay brasileño o brasileño, ahí no hay alemán. La gramática es como la matemática, es universal. Okay. Entonces, ser fulano de tal, ser cubano, y entonces, ¿qué cubano que no? Bueno, cubano entonces ve una cultura, una nación, pero hablar un idioma sin entender su contenido, entonces, ¿cómo conoce el cubano? El cubano se queda en nacionalidad, pero no en intelectualidad, en la filosofía de un idioma. Muy importante. Muy importante esto. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Oye bien, ellos no habían nacido, no habían hecho ningún mal. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Lo que él planeaba, entonces, en cuanto a la elección de alguien, que sea para el infierno, que sea para el reino de Cristo, para que, entonces, y esto para que se mantenga igual, sin cambio. No por las obras, para que el que vaya al infierno no sea por sus obras. Y el que vaya al paraíso de Cristo, al reino de Cristo, no sea tampoco por sus obras. Aprende esto. Aprende esto. Escucha bien esto. Escucha bien esto. Y esto es claro. Cualquier muchachito de la loma entonces entiende esto. Pero tiene que estar en Cristo. Dice ahí. No por las obras, entonces la persona que va al infierno no va porque cometió adulterio o cometió entonces que un crimen, no. Estas cosas que uno hace confirman, son confirmaciones tal vez hasta la muerte, son confirmaciones tal vez de cierta posición espiritual, bueno, cierta opción de uno, porque no estas que por causa de esta que tú vas al infierno.
Aquí dice ahí. Los muchachos todavía no habían nacido, ni habían hecho ningún mal, ningún bien, ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, el infierno de aquel depende de la llamada de Dios a esta persona, de la programación de Dios al destino de esta persona. Y el que va al reino de Cristo dependerá también, o dependerá de la llamada de Dios o de la programación del destino de esta persona, de parte de Dios. A tal punto, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Qué dice eso? Esaú, que iba a ser el primer gemelo, dentro de la barriga de su mamá, todavía no había nacido. El Señor lo maldijo diciendo que entonces él va a ser esclavo a su hermano, de su hermano. Él va a servir a su hermano menor. ¿Qué hizo Esaú? Esaú no había hecho nada, ¿vale? No porque era un muchacho violento, no porque era un muchacho feo, no porque era un muchacho entonces que tiene la nariz como la mía, no es un muchacho dice que no sea moreno, negro, porque todo el mundo tiene, tú no quieres ser negro, porque luego quieres ser blanco, porque parece para ello, entonces bueno, por ser negro, entonces uno va a perder. Desde el vientre de su mamá, desde la barriga de su mamá. De la barriga, entonces él fue maldecido por Dios sin haber hecho nada mal. Siguiendo. Versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí está. El Señor Dios, o Dios, maldijo a Esaú desde el vientre de su mamá, sin haber hecho nada mal. La pregunta mía, ¿qué mal hizo Esaú para ser aborrecido por Dios? Nada, porque no había nacido todavía. Está dentro de la barriga de su mamá. Y por eso te digo, entonces, la justicia humana y la justicia de Dios son dos cosas diferentes. Si aquí la justicia humana condena a ti por el mal, por el malhechor, por el mal que tú has hecho, o por la iniquidad, o que sea por el crimen que tú has cometido. Es la justicia humana. Eso también, así que fue también en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era una ley humana. Entonces, el Antiguo Testamento, donde está el diezmo, las primicias, el sábado, todo esto, era leyes humanas. Sí, entonces ellos tenían que un hombre tiene que hacer un mal digno de la muerte, tiene que ser acusado por 2 o 3 o 2 testigos, es humanamente, físicamente, para ser condenado. Eso es el concepto humano, es la lógica humana, es la lógica de la justicia humana. Pero la justicia de Dios en cuanto a la salvación es totalmente diferente. Para ir entonces al paraíso de Dios, para ir entonces al infierno mismo de Dios también, tú no tienes que hacer nada. Solamente entonces la decisión la tomó Dios. ¿Cuándo la tomó? Desde antes de tu nacimiento humano. Entonces estos muchachos, ¿y por qué Dios aborreció a Esaú sin haber hecho nada? Esaú estaba todavía en el vientre de su mamá. No había nacido, no conocía el bien y el mal. Aquí entonces esto no tiene nada que ver con color, con raza. A veces una persona trata de humillar a otra raza porque yo soy bueno y tal, pero raza es una, pero entendimiento de la palabra, entonces es otra cosa. Eso no tiene que ver con raza. La gramática no tiene raza. La gramática es universal mía, mis hijos, mis amigos. De la misma forma que hay negro bruto también, hay blanco bruto también. Hay amarillo bruto también. Ellos pueden hablar, pero a escribir es otra cosa diferente. Eso no tiene frontera. Eso no tiene fronteras culturales. No, culturales no. Culturales no tiene frontera esto. Y yo vuelvo a decir, yo voy a repetir lo mismo a todo el mundo para que sepan, para que ellos sepan.
que cuando una persona está en una doctrina falsa, hasta sus reglas gramaticales se contradicen. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. No dice amaré, ni aborreceré, sino entonces, amé es el pasado. Aborrecí ha pasado también. Es decir, Esaú salió de la barriga de su mamá siendo maldito, sin haber hecho nada mal. Entonces, realmente, por eso que muchos predicadores de vuelo, pastores, entonces muchos dicen, bueno, entonces Dios es un injusto. Pero Dios no juzga a nosotros según, no, entonces en cuanto la justicia de Dios es diferente que la justicia del hombre, que la justicia humana, la justicia dominicana, la justicia de estadounidenses, la justicia haitiana, la justicia pues a cualquier otro país del mundo. Esos son diferentes, la justicia de Dios es diferente. Segundo. Déjame buscar una cosa aquí. Porque muchas personas no entienden esto. Al no entender esto, al no entenderlo, vamos a leer, a ver entonces qué es la justicia de Dios entonces. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Ustedes pueden leer, abrir su Biblia o su celular, yo no sé, o su Biblia para leer conmigo. O yo leo yo mismo. Romanos 3. Vamos a leer a partir del versículo 21 para entender qué es la justicia de Dios en Cristo. A la justicia de Dios en el hombre, en primer Adán, natural, la justicia humana son diferentes, señores. Mira que dice Pablo, el hombre realmente que sabía, que conocía la ley, más que todos los de su colega en su tiempo. Y ahora, más que cualquier entonces gentil, porque Pablo fue a estudiar la ley exacta bajo de las manos de Gamaliel. Todo el mundo conoce, ¿sabe eso? Mira que el conocedor de la ley dice, comparando la ley humana con la ley de Dios, comparando la justicia humana con la justicia de Dios. Pero ahora, el versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley mismo testificó la justicia de Dios en Cristo, sin ellos saber esto. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oye bien, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo son dos cosas diferentes. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto, mira que dice Pablo, por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos, que el blanco, que el negro, que el amarillo, todos pecaron. Tú puedes venir entonces con tu cultura, con tu color, entonces, ¿qué? Porque tú eres bonito, yo soy chévere, ¿no? Entonces, bonito delante de la muerte. Entonces, todo el mundo se dice, aquí todos pecaron. Todos pecaron. Es que ya tú eres, nosotros somos culpables por ser pecadores, por pecar, por violar la ley. Pecado es violación de la ley. El pecado. Es decir, por haber violado las leyes, entonces la ley, entonces ya llegamos a ser pecadores, todos somos culpables. Entonces, según la ley humana, tendríamos que ser condenados, según la ley humana. La ley humana por ser pecado, por ser pecador, por haber violado la ley, entonces tendrían que llevarnos presos y condenarnos.
Es la concepción, es la lógica de la ley humana. Es la consecuencia de la violación de la ley humana. Entonces tú tienes que ser castigado. Tú tienes que ser condenado por haber violado la ley. Entonces la ley humana, ¿ok? Entonces, porque Pablo dice, entonces, espiritualmente, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no hay, tú no tienes, entonces no hay justificación ahí. Porque todos ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Según la ley humana, entonces la ley no tiene gracia. Violar, hay que pagar las consecuencias. Hay abogadas que no estén escuchando, que no están mirando aquí, que saben la ley más que yo. Versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Oye bien. Eso es, oye bien. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estás hablando, ¿verdad?, de la ley, de la justicia de Cristo, no la justicia del mundo, la justicia que hubo en el Antiguo Testamento. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Oye bien, los pecados, los cuales que nos rindieron, que nos hicieron entonces culpables, no merecedores de la gracia, de justicia, porque fuimos entonces, todos nosotros pecábamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, Él lo olvidó, Él no se dio cuenta, Él no olvidó, borró, no olvidó lo que tú has pasado, tú has hecho anteriormente, lo que tú has hecho. La maldad que tú has hecho, el crimen que tú cometiste, cualquier cosa que tú hiciste, no importa su naturaleza, su contenido, no importa el autor o la altura del pecado, no importa entonces el tamaño del pecado, el color de la cultura del pecado, no importa que sea un pecado blanco, negro, amarillo. Cristo entonces por su paciencia lo pasó por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Él, y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Es decir, en ese caso, Cristo entonces no castigó, Dios no castigó los pecados pasados nuestros, los pecados que han hecho. Cuando dice los pecados pasados nuestros, tienen cuidado en cuanto cuando la forma que ustedes están escuchándome. Cuando Cristo murió en la cruz hace casi 2000 años, casi 2000 años, pero cuando murió, Él perdonó todos nuestros pecados, pero yo no existía todavía. Es decir, entonces, Él perdonó entonces a un Will del futuro, unos pecados futuros. Escuche bien. A un futuro Wilder, futuros pecados de Wilder. Es decir, yo no existía. Es decir, bueno, los pecados, es decir, todos los pecados, tanto los pecados que yo hice en el mundo espiritual, porque entonces que el espíritu existía antes del cuerpo, de la carne. El espíritu existía antes de la carne. Es decir, todos los pecados que yo cometí, yo no sé estos pecados, nada de eso es pecado, pero el Señor sabe. Y los pecados que yo voy a cometer en el futuro, porque entonces yo no existía todavía cuando Cristo murió en la cruz y borró y perdonó todas las iniquidades mías. Pero sin yo hacer nada para eso.
Y entonces él no me mandó a hacer misión, él me mandó entonces a buscar, a hacer servicio, no mandó entonces a cantar o a que sé yo qué, y entonces a tocar nada de eso, no, nada de eso. Él no manda entonces dice, qué sé yo qué, entonces, entonces a casar o que sea, qué sé yo qué, a jugar una mujer con un hombre, que para hacer, no, nada de eso. Porque él lo hizo cuando yo no existía todavía como humano. Pero él lo hizo porque, es decir, él perdona un futuro Wilder, que era un Wilder presente espiritualmente, pero físicamente era un Wilder futuro, unos pecados futuros. Es decir, los pecados que estoy cometiendo ahora, esos pecados no me van a mandar al infierno. Porque ya la decisión está tomada, ha sido tomada por Dios desde el nacimiento, desde la fundación del mundo. Es decir, yo no